Muy buenas, ¿cuánto tiempo? En este vídeo quiero contaros por qué no perdéis peso, por qué no ganáis masa muscular, por qué no mejora vuestra salud y por qué tenéis rayadas ahí en la cabeza y no salen. Así que este vídeo la verdad es que te interesa. Voy a poner el ejemplo de la pérdida de peso porque me parece un ejemplo muy relevante y de hecho estos días, estas semanas, estos meses he colgado algunos casos de clientes pues que han tenido una muy buena recomposición corporal, o bien en pérdida de peso o en ganancia de masa muscular. Básicamente esos son los dos cambios que más se ven, aunque a nivel de salud es lo más importante, es decir, los cambios a nivel de salud. Os pongo algunos ejemplos por aquí. Vale, cojamos el ejemplo de la pérdida de grasa. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Tenemos a las personas que van al típico tratamiento de marcas conocidas, como, voy a mencionarlo, como Herbalife, por ejemplo, como pastillas mágicas, y bueno, esta gente la verdad es que no consigue resultados. Supongo que la mayoría que estáis viendo estos vídeos ya sabréis que, que hay un campo bastante más amplio en el que actuar. Vale, entonces vamos a ver, ¿cuál es la segunda estrategia que la gente suele usar para la pérdida de peso? Suele usar el comer poco, comer muy poco, o bien el exceso de ejercicio. Estas dos estrategias se basan en la teoría de calories in, calories out. Calorías que entran, calorías que salen. Yo con el deporte hago ejercicio, quemo calorías y con lo que como aumento mis calorías y tengo energía pues para vivir y para hacer ese ejercicio, ¿vale? Esto se basa en la primera ley de la termodinámica, que dice: la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y bueno, no estamos aquí para contradecir la primera ley de la termodinámica, ¿no? Pero esto funciona en sistemas cerrados. Y el ser humano no es un sistema cerrado. Este es un error que cometen muchas personas. De hecho, la mayoría de gente comete este error, incluso profesionales del sector, entrenadores, nutricionistas, médicos. Concebir al ser humano como un sistema cerrado, pienso que es un gran error. Hay muchos más factores que nos influyen, no solo los factores de nuestra piel hacia adentro. Hablo de ello más adelante. Entonces si para perder peso no funciona hacer exceso de ejercicio y no funciona comer poco, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, podemos regular nuestras hormonas. De hecho, en una persona obesa, en una persona con sobrepeso, hay una desregulación hormonal. Por ejemplo, ciclos de melatonina, la hormona que nos induce a dormir, están alterados. La leptina, hormona de la saciedad, también está alterada. La insulina, la hormona que se encarga de almacenar energía dentro de la célula, también está alterada, sino que se altera su ciclo, su funcionamiento habitual. Puede ser a la alza, puede ser a la baja, puede ser que su ciclo, por ejemplo, si el ciclo de la leptina tendría esta forma, que tiene esa forma, si tenemos un ciclo más bien plano, nunca estaremos saciados, y esto es un gran problema, porque realmente el hambre podemos controlarla a base de fuerza de voluntad, pero podemos controlarla un tiempo, unas horas, unos días, unas semanas como mucho, pero no puede ser nuestro estilo de vida porque vamos a reventar. ¿De acuerdo? Entonces hemos llegado, regulación hormonal, regulo mis hormonas, como si esto fuera algo fácil, y ya lo tengo hecho todo. Pues no, hay muchos más factores. Por ejemplo, la microbiota. Nuestra microbiota intestinal influye muchísimo en nuestra salud y muchísimo en la pérdida de peso. Influye en infinidad de cosas, pero la pérdida de peso es muy importante. Este vídeo, insisto, lo centro. Pongo el ejemplo principal en la pérdida de peso, pero es aplicable a multitud de temas, sobre todo temas relacionados con la salud. Disfunción de la microbiota, un sistema inmune alterado, una falta de descanso, lo que sería también estrés, lo que también afectaría al sistema inmunitario, lo que también afectaría al sistema inmunológico, lo que también nos afectaría a nivel psicológico. Todo esto, este batibull, este pelota de cosas, eso es lo que nos hace no perder peso. No simplemente que comamos demasiado poco, o que hagamos mucho ejercicio o muy poco ejercicio. Entonces, buscar la solución en algo tan simple como la nueva pastilla de no sé qué. Vamos a dejar ya los suplementos de lado, que hay algunos que son útiles, pero realmente están en la cúspide. Un suplemento puede ayudar, pero realmente es la punta de la pirámide. Las bases están en lo que estoy comentando ahora, en esta regulación hormonal, en esta regulación del sistema inmune, de la psique, de que todo el conjunto de nuestro cuerpo funcione bien, además de otros factores que comento un poquito más adelante. Entonces, con regular nuestra cronobiología, nuestros ritmos circadianos, que nuestras hormonas funcionen como deben funcionar, ya estaría todo solucionado, ¿verdad? Pues
En muchos casos, o en algunos casos, sí. La verdad, una persona sin patologías, una persona sin ningún otro problema de base, sin un sobrepeso alargado en el tiempo, con una vida razonablemente estable, una salud mental, pocos problemas en la cabeza, pues sí, esto funciona. Incluso el Calories In, Calories Out es una estrategia que funciona pero es muy limitada. Es como si tú te pones a hacer curl de bíceps, pues te puede crecer el bíceps. Si comes bien y haces curl de bíceps, te va a crecer el bíceps, pero el resto del cuerpo no tiene y no se va a ver afectado por ello. Y de hecho, es un enfoque muy pobre para ganar masa muscular, para mantener salud, el hacer curl de bíceps. Entonces, muchas de estas teorías de Calories In, Calories Out, de solo mirar una parte de la ecuación, ¿vale? Realmente es muy pobre. ¿Puede dar resultados? Sí, de hecho los da, ¿vale? Pero se trata de que podamos mirar todo el espectro y realmente esto es algo complejo. Bueno, y esto lo quiero enlazar con otra cosa. Tendemos a nivel social a hacer reduccionismo, a hacer simplificaciones de ideas. Por ejemplo, en este vídeo, no sé de cuántos minutos va a salir, pero no va a salir un vídeo de 5 horas. ¿Y por qué? Pues porque tengo que reducir, tengo que simplificar y tengo que generalizar. Por eso, por ejemplo, he entrecomillado el tema de las hormonas. Una hormona no suele tener solo una función. Y además sería un planteamiento, lo dicho, muy simplista. Esta hormona puede actuar de una manera o de la manera contraria. Este ciclo puede verse alterado por este motivo, por este y por 50 motivos más. Entonces, hacer simplificaciones y reduccionismos, como tanto nos gusta, es una estrategia que yo no la veo. La veo útil para comunicar algo muy rápido, algo muy directo, pero sobre todo con la idea de fondo de que hay que mirar mucho más allá. Realmente estamos acostumbrados a ir con la visera, mirar para adelante y mirarnos al ombligo. Las dos cosas son muy problemáticas. En vez de ir con una visión más amplia, mirar a nuestro alrededor y tener en cuenta muchos otros factores. Quiero hablaros también del modelo biomédico. El modelo biomédico es el modelo basado en el pensamiento racionalista de Descartes, de René Descartes, Descartes para los amigos, ¿vale? Que separaba cuerpo y mente. Supongo que ya os acordaréis de las clases de filosofía, vuestro profesor y demás. El cuerpo, dentro de este modelo, es considerado como una estructura biológica cuyas partes funcionan con los principios de la física clásica, de la física newtoniana. La física que dice, coges una manzana, si abres la mano y la sueltas va a caer hacia abajo gracias a la fuerza de la gravedad, ¿vale? Perdonadme los físicos por hacer este pedazo de reduccionismo de la física clásica. Pero vemos que este sistema, obviamente no el ejemplo de la manzana, sino todo lo que conlleva, ¿vale? Todas las reacciones a nivel fisiológico, a nivel bioquímico que se producen en nuestro cuerpo, no siempre obedecen a estas normas, de hecho, a estos principios, a estas teorías. De hecho, muchas veces se lo pasan por el forro. Por ejemplo, desde el modelo biomédico no se pueden explicar muchas conductas adictivas, conductas de riesgo, falta de adhesión a los tratamientos, determinadas maneras de relacionarnos con el entorno y determinados sobre todo constructos a nivel mental. Muchas veces el modelo biomédico no tiene respuesta a esto o tiene una respuesta errónea como el Calories In, Calories Out, que hay gente que le funciona, pero hay mucha gente a la que no le funciona. Entonces, en el 77, creo que era, 1977, lo digo de memoria, se creó el modelo biopsicosocial. Como respuesta a la ineficacia de este modelo biomédico, en determinadas situaciones, se creó el modelo biopsicosocial. Este modelo plantea que en la persona influye en el contexto social en el que vive el paciente, sus características psicológicas y su biología. Creencias, emociones, miedo, ansiedad, rasgos más depresivos, rasgos más ansiógenos, todo esto nos va a afectar muchísimo en la pérdida de peso. Hay personas que simplemente durmiendo las horas que necesitan, que no tienen por qué ser 8, no tienen por qué ser 7, no tienen por qué ser 9, eso, cada persona tiene unas necesidades, ya hablaré en otro vídeo de cómo descubrir todo esto. Pero básicamente ponte a dormir sin despertador y que hayas descansado un par de días y a ver cuántas horas necesitas, ¿vale? Todos estos constructos, creencias, emociones, rasgos de la personalidad, influyen muchísimo, pueden influir muchísimo en la pérdida de peso. Luego, por ejemplo, una persona que vive en un que vive en un contexto estresante, en un contexto en el que cada día tiene que luchar por comer, o que no sabe qué va a pasar, si lo van a echar del trabajo, que no sabe si su madre está bien o no está bien porque resulta que tiene una enfermedad de no sé qué. Eso es muy estresante. Eso a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, se producen unas reacciones en el cuerpo brutales. ¿Cómo queremos que eso no afecte
a nuestra pérdida de peso. Es simplemente ridículo, es hacer oídos sordos y no querer ver la realidad. Entonces, el hecho de reducir las variables es muy poco útil. De hecho, suele ser inútil en la mayoría de casos. Si no te ha funcionado el comer poco y el hacer exceso de ejercicio, te aconsejo que pruebes todo esto que te estoy comentando, que te informes y que vayas buscando, porque en este rato yo no te puedo explicar todas las claves para perder peso y para que lo puedas coger tu caso y puedas enmarcarlo y puedas perder peso. Entonces, como decía, influyen las variables psicológicas, las variables biológicas y las variables ambientales. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. El modelo biopsicosocial seguramente algunos o muchos de vosotros no lo habréis escuchado en la vida y es imposible conseguir el objetivo este de la pérdida de peso y muchos otros objetivos en la vida sin tener en cuenta todas estas variables. Si yo no tengo en cuenta mis creencias, cómo gestiono mis emociones, no tengo en cuenta qué tipo de personalidad tengo o hacia dónde derivo, cuando tengo un problema, cómo suelo reaccionar, entonces puedo compararlo en cómo reaccionan otras personas. Así puedo hacerme una ligera idea. De todas maneras, estos son temas que hay que estudiar, que hay que mirarse muy a fondo para llegar a comprenderlos y para luego poderlos aplicar. No es lo mismo, por ejemplo, tampoco nacer en un ambiente de familia de clase media, en que todo funciona bien, en que estamos bien, en que no hay ningún problema de salud, en que toda nuestra familia está bien, nuestros amigos también, vivimos en un barrio bien. No es lo mismo que vivir en un barrio pobre, que nuestro padre, yo qué sé, no lo veamos casi nunca, en vivir en una familia desestructurada de cualquier tipo. Todas estas son variables que no se tienen en cuenta y realmente son muy, muy importantes. Entonces, bueno, David, nos has pegado un rollo aquí, llevo 17 minutos hablando, con los cortes no sé cuánto saldrá. ¿Qué nos quieres decir? Vale, os quiero decir que la realidad es mucho más compleja de lo que aparenta. Hay muchas más cosas a tener en cuenta. Si realmente hubieran pastillas mágicas, hubieran ejercicios sencillos, hubieran dietas que nos funcionaran a todos, el papel del nutricionista, el papel del entrenador personal, el papel del psicólogo y tantísimos otros papeles no existirían. ¿De acuerdo? Entonces, solo os animo a que tengáis en cuenta todas estas variables, al menos que sepáis que existen. Por otro lado, a modo de conclusión, también os quiero decir que estas personas de las que yo he colgado pues, sus avances en estos meses, ¿vale? Son personas que todas tienen varias cosas en común. Son personas comprometidas con ellas mismas y en este caso también se han comprometido conmigo, pues a hacer lo que yo les he dicho. No son personas que esperan como sujetos pasivos que yo les dé la solución para adelgazar, para ganar masa muscular, para ganar salud. No, son personas que todas me han dicho, mira David, yo voy a hacer lo que tú me has dicho. Y algunas me cuestionan, de hecho yo quiero que me cuestionen, porque al final yo no soy la autoridad, sino que la relación es de tú a tú. Entonces yo también aprendo de ellos, aprendo de sus experiencias. De hecho necesito mucho feedback para poder crear estas pautas y para poder saber qué le aconsejo a cada persona. Entonces compromiso, constancia y también el hecho de volverse a levantar, porque todas estas personas han tenido días complicados o semanas complicadas. Cuando le quitas a una persona el azúcar la primera semana suele pasarlo muy muy mal, realmente suele tener un monazo terrible, como sea una persona que cada día se tomara Coca-Cola, que se tomara dulces y tuviera hábitos bastante jodidos, lo pasan mal, pero una vez superado esto, todo es mucho más sencillo. Entonces lo que os quiero decir es que no tengáis en cuenta estos reduccionismos, este calories in, calories out, este modelo biomédico que al final funcionan, en ciertas personas funcionan en momentos determinados, pero en la mayoría de la gente esto no suele funcionar. Es mejor coger el modelo biopsicosocial, ¿vale? Que tiene en cuenta, ya lo he dicho, biología, psique y ambiente, desgranarlo y ver punto por punto dónde podemos tratar. Lo dicho, hay gente que no perdía peso porque no descansaba lo suficiente. Hay otras personas que no lo hacían porque su biología, porque podían tener un polimorfismo en un gen concreto. Esto no lo sé porque aún no le mando estudios genéticos a mis clientes, aunque cada vez van siendo más económicos y es una cosa interesante. Pero bueno, esto lo dejamos para otro vídeo. Entonces simplemente es cuestión de coger la variable que no funciona, detectar el resto de variables que no funcionan, porque no suele ser una sola, y hacer un trabajo conjunto. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, comentarios y demás, y ya vamos hablando.